Esto es Consejeros, un espacio donde emprendedores y empresarios comparten su experiencia y sabiduría. En cada episodio, grandes fundadores revelan consejos esenciales y estrategias que los llevaron a triunfar en momentos cruciales. Conoce de primera mano cómo estos visionarios han logrado llevar sus empresas a las grandes ligas. Por Líder Empresarial. Bienvenidos. Un legado de integridad para cimentar el éxito. Hoy en Consejeros te presentamos a Raúl Gutiérrez Durán, director general de Alambres Filiales y Servicios Operativos de Acero. ¿Qué valor le das al legado familiar y cómo lo integras en tu aprendizaje? Sí, pues mira, de Acero tiene más de 70 años. Es una empresa que empezó mi abuelo y él pues desde muy chico fue muy emprendedor. Trabajaba vendiendo relojes, haciendo ganchos. Era muy inventivo, tenía mucha creatividad y a partir de un motor de una cortadora de zacate hizo y construyó una máquina para hacer malla ciclónica comprando alambre de segunda y desde ahí empezó a vender malla y poco a poco se fue integrando más hacia adelante hacia plantas de alambres. Primero una planta muy pequeña con una docena de trabajadores aquí en el centro de Monterrey, en Hidalgo, y de ahí pues fue creciendo y a medida que fueron entrando sus hijos, la segunda generación, empezaron a crecer la empresa con plantas de alambres, es decir, más hacia abajo, downstream, con diferentes productos como púa, además de la malla ciclónica y otros tipos de mallas, clavos, cadenas, y después se fueron integrando verticalmente hacia arriba con acería, primero con laminación, después con una acería, con fundición, después hacia adelante con centros de distribución y después otra vez hacia atrás con patios de chatarra, para después expandirse después de México a Latinoamérica, Estados Unidos y más de 50 países. Entonces, te lo resumí así en 3 minutos, ¿no? Pero pues hay mucha historia, mucho trabajo, muchas cosas adentro de eso que se han vivido. Pues mira, el primer líder indiscutible es pues, mi abuelo César, que junto con mi abuela Virginia, muy metida en el negocio, crecieron e hicieron esta gran empresa. Y te voy a leer así brevemente, lo agarré de un speech que hice hace poco en un evento precisamente de inteligencia industrial, que quiero hablar del concepto hoy un poquito más adelante, de uno de sus cartas que escribió en marzo de 1996. Decía, mi abuelo César, me gusta el trabajo. Para mí el trabajo no es trabajo, es diversión que produce satisfacción. El equipo humano es de lo más importante que existe en cualquier empresa, pero lo más difícil de formar y realizar. Siempre hay alguien que hace mejor las cosas que uno mismo. Y es necesario ir formando un equipo de administración, management, coordinado, sencillo y sin estatus. Fíjate, estas 3 frases que acabo de leer de su carta ejemplifican mucho de la cultura que tenemos aquí en De Acero. De la cultura de liderazgo con humildad, de respeto al individuo, de colaborar, de responsabilidad con integridad, de hacer las cosas bien. Esa cultura de valores y cultura de negocio viene desde estas cartas que él escribió en marzo de 1996 y antes a sus hijos, a los que estaban trabajando aquí, que son los otros que también son indiscutibles líderes, parte de nuestro legado, que es el ingeniero Raúl Gutiérrez Muguerza, mi papá, el ingeniero Sergio Gutiérrez Muguerza y el ingeniero David Gutiérrez Muguerza. Ellos 3, que fueron la segunda generación, trabajaron muchos años en la empresa, en esa cultura que hablo, en la cultura también de excelencia, de atención al detalle, de hacer preguntas para meterse y entender el negocio, no nada más de dar órdenes, sino arremangarse las mangas, meterse a las máquinas, ensuciarse las manos y entender realmente lo que hay que hacer para ganar. Ese es el ejemplo que ellos nos han dado, un ejemplo de valores y un ejemplo de cultura de negocio. Hemos anunciado en los este último año inversiones arriba de $1,000 millones. Seguimos invirtiendo y creyendo en México.
Estas inversiones son de diferentes tipos. Son inversiones que por un lado buscan incrementar capacidades en nuestras plantas de acerías, en productos como perfiles, varilla, por ejemplo, pero también en otras partes de nuestro negocio más aguas abajo, como por ejemplo habilitado de perfiles, también plantas de alambres que nos dan mayor capacidad y mayor presencia en zonas donde, por ejemplo en Mexicali, que nos dan otras fortalezas logísticas. Pero no solo es incremento de capacidades, esas inversiones, sino también son inversiones en tecnología, en productividad, en seguridad, en sustentabilidad. Son inversiones que nos ayudan a utilizar menos agua, que nos ayudan a utilizar menos energía, que nos ayudan a emitir menos CO2 al ambiente, que nos ayudan a tener menos personas alrededor de zonas inseguras. Entonces, todas estas inversiones tienen un sentido de negocio estratégico que va hacia la inteligencia industrial y hacia el círculo virtuoso que tiene que ver con sustentabilidad y ganar. Entonces, nosotros como tercera generación, mis primos Eugenio Gutiérrez, Gabriel Gutiérrez y yo, estamos muy enfocados, estamos los tres metidos en el negocio, en diferentes roles, en diferentes unidades de negocio, y los tres tenemos mucha ambición por seguir creciendo el negocio, por seguir cuidando ese legado y esos valores, esa cultura de valores y de negocio que nos heredaron nuestros padres y nuestro abuelo, y de seguir creciendo el negocio con responsabilidad, con integridad. Creemos en nuestra gente, creemos en México, y por eso pues, estamos aquí, venimos y estamos todos los días aquí trabajando porque creemos en ello y es nuestra pasión. Yo creo que en las entrevistas podemos, o cuando publicamos o hablamos, podemos caer en hablar de todo bonito, todo positivo, todo es perfecto, esta empresa, todo funciona bien, y eso claramente no es real. ¿De qué manera enfrentas los retos con una mentalidad de mejora constante? Todos los días hay retos, hay oportunidades, hay para hacer las cosas mejor. En el contexto en México hay retos importantes, en el mundo, en la región. Estamos pasando por momentos interesantes, volátiles, complicados en diferentes sentidos. Pero no por eso hay que bajar la guardia, sino al revés. Hay que trabajar más inteligentemente, con más inteligencia industrial. Entonces, por mencionar algunos de los retos, hace 60 años, 50 años, un mundo post-Segunda Guerra Mundial, donde las capacidades productivas estaban en auge porque era lo que se necesitaba, ¿verdad? El mundo estaba destruido después de una guerra, las familias tenían más hijos, había mucha demanda por crecimiento, y el nombre del juego era produce. Produce, produce, produce y produce. Y el que más produzca y el primero produzca y el primero que llegue al mercado lo va a vender. El diferenciador mayor era tener la capacidad y tenerla con calidad. ¿Okay? Entonces eso nos hizo ganar en ese entonces. Y el mundo y el contexto nos invitó y nos adaptamos y lo encontramos y lo hicimos. Nos poníamos plantas y salíamos a vender. Hoy el mundo es diferente, es muy diferente. El mundo de hoy es un mundo donde hay una competencia mucho mayor en el país e internacional. Las fronteras son menores, las barreras para entrar son menores, es más difícil competir. La calidad ya no es el único diferenciador. Nuestros productos, si bien algunos son productos de valor agregado y cada vez traemos más productos de valor agregado a la mesa y soluciones, no solo productos en nuestras diferentes unidades de negocio, también son productos que tienen tiempo ahí, entonces llegan a cierta madurez, entonces son más competidos, ya otros los producen con calidad. Entonces el reto ahora es: vivimos en un mercado donde el nombre del juego ya no es nada más calidad y producción, sino el nombre del juego es el servicio que das,
el entendimiento del cliente, el entendimiento del mercado, de los diferentes canales, esa capacidad de desgranar la información, de entender realmente a quién le estás vendiendo y qué necesita, y entender que no estás vendiendo un producto, sino una solución específica, que resuelve un problema específico. Y eso requiere mucho mayor inteligencia, mucho mayor organización, a que nada más salir a vender un producto. Ahí necesitas entender, hacer una solución integral, salir a vender de la forma correcta, pricear de la forma correcta, entender bien a tu mercado para poder ayudar a que tu cliente, tu socio, gane y que gane más. Eso requiere una diferente manera de trabajar, de diferentes skills, de diferente tipo de personal, con diferentes capacidades. Es otra empresa, es otra historia. Entonces, el mundo de hoy es un mundo donde necesitas ser mucho más productivo, mucho más, donde necesitas ser mucho más ágil, donde necesitas ser mucho más adaptable, mucho más inteligente en los productos que traes a la mesa. No puedes seguir haciendo lo mismo que antes. Es otra administración, es otra gestión. Y para esto pues, se necesita estar al día, se necesita estar visitando a los clientes, visitando diferentes países, entendiendo los productos, entendiendo el core, la esencia de lo que haces tú y lo que hacen tus clientes. Entonces, es este cambio tan importante, lo que nos ha traído la tecnología, lo que nos ha traído los avances en las diferentes formas de servir a los clientes, el efecto de Amazon, todo lo que está pasando ahorita con inteligencia artificial, nos invita y nos requiere de mucho mayor compromiso y diferentes tipos de habilidades para poder vender. Ya no es pongo la planta y la vendo. Si pongo la planta y quiero salir a vender así nada más, posiblemente me tope con pared y no la vaya a vender, o la vaya a vender mal. ¿Cómo mantienes flexibilidad y estrategia para adaptarte a la evolución del mercado? Necesito hacer cosas distintas, necesito estrategias distintas. Este es un mundo distinto. Habiendo dicho eso, tenemos gente más joven. El promedio de edad de nosotros está alrededor de los 35, 36 años más o menos. Entonces, pues son personas, las personas de 30 a 36 años son diferentes a las de 60 años en lo general. Entonces tenemos que adaptar nuestra empresa, tenemos que hacerla más flexible, más abierta, necesitamos más programas de igualdad, de género, para diferentes intereses, horarios flexibles. Son retos con los que vivimos, encontrar ese balance, por ejemplo, entre exigir y al mismo tiempo tener una cultura de pues, estar a gusto en tu trabajo, ¿verdad? Y disfrutar tu trabajo, pero pues, no irte al extremo de decir, no, pues disfruta y entonces pues no hagas nada, ¿verdad? O trabaja entonces nada más la mitad de la semana, o entonces, oye, home office contra estate aquí y entrega resultados, pero es un balance delicado y pues son muchos retos, ¿no? Ante esto, pues, por ejemplo, la productividad, se toman decisiones difíciles ante la productividad, ¿verdad? A veces decidimos salirnos de una línea de productos, a veces tenemos que cerrar una empresa. Eso implica trabajos, ¿verdad? Eso implica personas. Es un tema difícil porque es un negocio, pero estás tratando con personas y a veces implica que una persona salga a la organización. Eso no es fácil. Pero si ves el bigger picture y dices, voy a salvar el trabajo de 11,000 y sus familias y voy a trabajar para que después seamos 20,000 y para que esta empresa no dure 5 años, para que dure otros 100 años. Entonces, ¿estás dispuesto a tomar el trago amargo para esa visión de largo plazo? Entonces, esos son algunos de los retos entre muchos otros, ¿no? ¿Cómo balanceas el aprovechamiento del comercio internacional y la globalización? Tenemos el reto también, reto importante es el de el comercio internacional. El mundo está cambiando también en este sentido. Antes había una tendencia de abrir fronteras. Hace mucho tiempo no había competencia, ya lo platiqué, había poca competencia, los países estaban aislados. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo una tendencia hacia la globalización. Pero esa globalización se fue a un extremo donde los países con mucha capacidad y poca demanda para esa capacidad empezaron a dompear y a mandar productos a otros países, como por ejemplo de China hacia México,
¿no? Para después vender en Estados Unidos, o para vender en México, o de China hacia Estados Unidos. Que eso representa retos, porque puede convertir a un país en un país de poco valor, un país transaccional, maquilador, y no un país de valor agregado, que produce, que crece su infraestructura, que crece su planta productiva, que paga mejores empleos, no solo que consume a un precio barato un insumo que viene desde Asia, sino que tiene la capacidad de dar empleo a su gente para que gane mejor, y que pueda producir e innovar y exportar productos de valor con empleos bien pagados. Entonces, en este mundo ahora, donde esa globalización se fue al extremo, ahora los países se están empezando a dar cuenta, nos estamos empezando a dar cuenta que en ese balance nos fuimos muy hacia el extremo. Y nos tenemos que regresar y encontrar ese balance donde tenemos que cuidar la identidad y la productividad y la planta productiva nacional y regional. En nuestro caso, tenemos una posición privilegiada en México, Estados Unidos y Canadá, que tenemos que aprovechar. Tenemos que aprovechar porque somos como región, la región más poderosa del mundo, con más recursos naturales y con una población, con una demografía envidiable por cualquier región y cualquier país del mundo. Si lo sabemos aprovechar, si sabemos juntos, México, Estados Unidos y Canadá, aprovechar eso, somos una fuerza imparable en el mundo. Y eso lo debe de aprovechar México. Y lo debe aprovechar México entendiendo este reto que tenemos, no de abrir fronteras indiscriminadamente, sino de proteger su planta productiva, de hacer alianzas con sus socios estratégicos y de saber dónde está ese balance para encontrar esa productividad y al mismo tiempo tener insumos que nos permitan ser competitivos a nivel mundial. Ese es uno de los retos más importantes y ese es bien relevante porque tenemos próximamente, después de las elecciones de Estados Unidos, tenemos la firma y la renovación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Entonces tenemos que estar preparados para eso. El tema de la tecnología es súper importante, es el futuro, ya está aquí, es el presente, pero en las empresas B2B, a diferencia de las B2C, un poquito las que hemos estado más enfocados de adentro hacia afuera, de la planta productiva hacia afuera y no del mercado hacia adentro. Y donde nuestro cliente normalmente, no siempre, porque nosotros en De Acero vamos a diferentes canales en la cadena de valor, pero las B2B normalmente van a otros businesses, van al medio de la cadena de valor, y las B2C normalmente van más hacia abajo en la cadena, hacia el cliente final. ¿De qué forma adoptas la tecnología y la inteligencia artificial para optimizar procesos y tomar decisiones ágiles? Las B2C se han adelantado a las B2B en general, a la adopción de la tecnología, como por ejemplo un Amazon, ¿verdad? O empresas como FEMSA, ¿verdad? Que tienen OXXO, otras empresas que están más hacia el cliente final. Las B2B, hay de todo, pero vamos un poquito más atrás. Sin embargo, en De Acero, lo que hemos trabajado desde hace ya muchos años, hemos tenido el tema de la tecnología en nuestra frente y en el frente de nuestro cerebro, lo hemos estado trabajando y pensando, pero lo que hemos hecho en los últimos años ha sido trabajar, por ejemplo, mucho con inteligencia artificial para toma de decisiones más ágiles. Te voy a poner un ejemplo. En la parte logística. En la parte logística tenemos una torre de control que trabaja con inteligencia artificial y que tiene machine learning, que aprende de las decisiones que tomamos, donde nosotros programamos algoritmos para reacción sin preguntar de qué hacer si un embarque va rápido, o si una planta se está retrasando, o si le vamos a quedar mal a un cliente. Programamos decisiones para decir, este producto no lo vas a poder entregar, tienes este otro producto sustituto. Entonces, las podemos automatizar o las podemos enviar para decidir, para cada una de las partes de la cadena decidir qué quieres hacer. Pero se toman decisiones con una velocidad tan rápida que necesitarías demasiado tiempo para poderlas tomar y demasiado brain space y brain power para poder llegar a esas decisiones. Entonces te hace preguntas, te sugiere y te ayuda a tomar mejores decisiones en logística. Otro ejemplo, tenemos acuerdos con Google donde estamos trayendo tecnología de AI e integrándola, y también los tenemos con Microsoft, integrándola a nuestros sistemas operativos
para que nos ayude primero con tareas administrativas básicas. Oye, si yo voy a hacer algo en Word o en Excel o en PowerPoint, ¿cómo le hago para que me ahorre tiempo? Que en vez de hacerlo en 30 minutos, que lo haga en 5. ¿Verdad? De ahí estamos haciendo un roadmap de digitalización por 2 caminos. Uno en inteligencia artificial, para alinear las necesidades del negocio y la estrategia del negocio a lo que nos puede ofrecer inteligencia artificial para toma de decisiones, para búsqueda de información más rápida, para hacer cuestionamientos y tener más rápido respuestas, ¿verdad? Entonces, cada una de las unidades de negocio, tenemos 4 unidades de negocio, cada una de las unidades de negocio tiene diferente estrategia y por lo tanto una diferente solución digital de inteligencia artificial, no es one size fits all. Por otro lado, en digitalización, esta es inteligencia artificial. Por otro lado, en digitalización, venimos trabajando en los últimos 5 años en el mapeo de nuestros procesos institucionales, procesos como, por ejemplo, order to cash. Desde la orden, desde la prospección y la orden de un pedido hasta el cobro, hasta el cash, ¿verdad? Y customer service. O otros procesos como, por ejemplo, hire to retire. ¿Verdad? El proceso hire to retire, desde que voy, busco una persona, busco su perfil, lo contrato, hasta que se retira. Esos procesos los hemos mapeado con un modelo que se llama el modelo institucional de procesos. Tienen un elemento de tecnología. Ese elemento de tecnología habilitador, que es un habilitador, junto con gente, tecnología, gente y procesos, nos ayuda y nos está ayudando a digitalizar procesos para institucionalizarlos y para agilizarlos y tener mayor control y orden. Entonces, esos son 2 ejemplos de procesos, por ejemplo, que lo estamos haciendo a través de herramientas digitales que nos ayudan a hacerlo más rápido, que nos ayudan a ser más ágiles, que nos ayudan a ser más eficientes, etc. Esto es Consejeros, un espacio donde emprendedores y empresarios comparten su experiencia y sabiduría. En cada episodio, grandes fundadores revelan consejos esenciales y estrategias que los llevaron a triunfar en momentos cruciales. Conoce de primera mano cómo estos visionarios han logrado llevar sus empresas a las grandes ligas. Por Líder Empresarial.